a eso, parece que hoy nuestro programa va de eso, de teatro, de hacer teatro. Y es que hace unos días fui a la obra de teatro en el Guiniguada, Al Vacío. Su directora es Mónica Aguilar, a la que tenemos hoy el privilegio de entrevistar en Sentirse Bien. Mónica Aguilar no solo ha escrito y dirigido esta propuesta teatral, sino que es intérprete de la misma junto a Sara Álvarez y Tony Baez. Desde que leí la sinopsis Al Vacío, así se llama la obra, ya me cautivó, ya que planteaba preguntas muy cercanas al psicoanálisis. ¿Quiénes somos más allá de nuestros discursos? ¿Soy un cuerpo invadido de conceptos? Y define la pieza como una invitación a mirar debajo de los discursos que nos identifican. Y también un simulacro para descifrar el silencio de las palabras. Además, en entrevistas anteriores que he bicheado, Mónica Aguilar ha insistido en que le interesa un teatro, no sé si es Aguiar o Aguilar, ahora le pregunto, un teatro que confronta al espectador, que investiga las relaciones humanas y que no se queda en el entretenimiento. Así que eso, hablemos, no desde el vacío, sino hablemos del fracaso del lenguaje. Still there from the night before, Lower East Side girl, lost in a fragile world. The night is kind, the day is blue, everything fades away, except for you. Mónica, buenas noches, gracias por venir a Sentirse Bien. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Es Aguiar o Aguilar? Aguiar. Aguiar. Estaba debatiéndome entre Aguilar o Aguiar. Estaba aquí intentando hacer señas. Pero quitémosle la L. Suele pasar, mira, bueno, empezamos con un error del lenguaje. Bueno, que sepas que desde que empezó la obra le dije a la amiga con la que fui, ay, pero me encanta esta chica que está aquí a la izquierda. Bueno, me encanta, es como muy divertida, ¿no? Y es que empezaban la obra sin haber empezado la obra, es decir, en el momento de acomodación de los espectadores y tal, pues ustedes estaban ahí ya interpretando, ¿no? Eso me pareció muy curioso. Sí, esto es algo que me gusta hacer en todas las obras, porque es una manera de que el público entre en un espacio que ya se está habitando, ¿no? Que ya está pasando algo, nosotros no estamos detrás esperando que entre el público y luego empieza, sino ya es algo que nosotros, de hecho, empezamos bastante antes, hacemos todo un ritual de inicio y vamos entrando poco a poco, y me gusta además cuidar mucho ese espacio previo para cuando entre el público ya eso está en movimiento, no entras en algo que es como, venga, ahora de repente me conecto, y sino hay todo un trabajo previo que los ensayos también se hace y que creo que forma parte de después de lo que se ve en la obra, ¿no? En general, o sea, lo que se ve en las obras porque que es algo que está vivo, ¿no? Que está habitado de alguna manera. Oye, Al Vacío comienza diciendo: soy un cuerpo invadido de conceptos. Como amante del psicoanálisis y estudiante eterno del mismo, pienso que hoy tenemos palabras para todo, y sin embargo cada vez comprendemos menos nuestro sufrimiento, ¿no? ¿Crees que el exceso de discurso está ocultando la experiencia en lugar de revelarla? Sí, yo creo que hay como una jerarquía, que damos una más importancia a la parte mental por encima de otras formas de conocimiento y de vincularnos, ¿no? Y que tienen que ver con información que nos llega pues desde el cuerpo, desde el inconsciente, desde otros lugares que no podemos explicar con palabras, ¿no? Por eso el lenguaje nos queda corto, y creo que es importante además que entendamos que el lenguaje es vulnerable, que es frágil, que no
que no alcanza. Que nunca va a ser capaz de querer controlarlo todo, ¿no? Como una forma de eso, de control, de poder, de querer clasificar y entender todo para intentar como controlar, sí, un poco. Ayer una amiga me comentaba que había salido con una sensación muy incómoda de ver al vacío, ¿no? Me decía, es que no entendí un carajo. Y me hizo pensar que quizá ese era el problema, no era la obra, sino esa necesidad de comprenderlo todo desde la palabra, ¿no? ¿Crees que hemos perdido la capacidad de dejarnos afectar por una experiencia sin tener que entenderla inmediatamente? Sí, yo creo que de eso también va la obra y que un poco como que hay otras formas de acercarte, sobre todo es que en el teatro o en cualquier expresión artística entiendo que hay una parte que no vas a poder explicar, ¿no? Y eso es lo interesante justamente del teatro, porque te da esa posibilidad de poner en escena información a través de símbolos, de imágenes poéticas y de otros lugares que no tienen que ver con todo con el lenguaje. Entonces es verdad que hay una necesidad de entender y de darle una explicación. Es lo mismo que decía antes para mí, ¿no? Como querer como controlar eso que estás viendo y poder cerrarlo y definirlo. Y la obra, además de hablar de eso, la forma de ponerlo en escena, yo entiendo que también invita a hacer eso. Y de hecho, el personaje que yo representaba en varias ocasiones hace una invitación directa al público. Empieza invitando al público a decir, no quieras, bueno, eso lo dice al final, no quieras entender, pero es como, suelta el recuerdo, esto no significa nada, esto no lo habías visto antes, no había ocurrido antes, suelta el recuerdo. La obra es para verla como 3 o 4 veces porque no tiene desperdicio alguno, yo siento que hay algo en el vacío que no quiere ser explicado, sino sentido. Yo le decía a mi amiga, pero mira, la cosa es cómo salimos de la obra. Y con toda esa mareo de lenguaje, de palabras sueltas, inconexas, que a mí me recordó un poco a la locura, cuando la palabra no tiene sostén, ¿no? Esto del nudo Borromeo de Lacan. Cuando no hay nudo en las palabras, cuando no hay ¿no? Y también pensé en los problemas del lenguaje, ¿no? Y en el autismo, por ejemplo, en las palabras sueltas, inconexas, en la palabra como algo molesto, como algo que no define, como algo que casi es una amenaza, como algo roto, ¿no? Como esos papeles que tirabas por el, ¿no? Por fuera de aquel sitio. ¿Cuál era el mensaje que querías lanzar con tu obra? Si es que había uno en concreto. Yo creo que hay muchos mensajes, hay muchas capas, hay mucha información también. Y a mí en general me interesa también que el teatro sea un espacio que genere reflexión. Y nosotros somos los primeros que nos hacemos preguntas también en el proceso de creación. Un poco nosotros el tema que abordamos es una reflexión acerca de la comunicación y del lenguaje y de justamente esta pregunta de que somos más allá de nuestros discursos, ¿no? Entendiendo que hay una sobreidentificación con las ideas muchas veces y que eso no permite muchas ocasiones pues realmente que se dé una comunicación real, ¿no? En la que haya escucha, en la que haya una pregunta, sino ya de entrada como que tenemos una idea cerrada de la otra persona, hay muchas discusiones y queremos tener la razón a toda costa, a pesar de que a lo mejor ni siquiera sepamos muy bien si la tenemos, ¿no? O nos queremos estar en posesión de la verdad, ¿no? Entonces, todas estas formas de comunicarnos
creo que impiden una comunicación más, real, ¿no? Sabiendo que tú siempre vas a hablar desde tu subjetividad, que no vas a poder, tener la visión del mundo que tú tienes es particular y viene dada de un montón de, ¿no?, de tu cultura, de tu género, de tu clase social. Hay un montón de influencias que determinan cómo piensas. Entonces, pues, primero que nada, creo que hay que ser un poco abierto, ¿no? Y escuchar y por lo menos reflexionar y pasar por el cuerpo lo que dices, ¿no? O sea, tú puedes tener tus propias convicciones, evidentemente, pero dudar un poco también de lo que estás diciendo, ¿no? Incluso, pues eso, ¿no? Como yo no tengo la verdad, ¿no? No tengo la razón, simplemente me hago preguntas. Hablabas del cuerpo y nosotros en consulta, los que amamos el psicoanálisis y lo practicamos, vemos continuamente que eso que no encuentra palabra termina apareciendo como angustia reflejada en el cuerpo, como síntoma, como dolor. Tu obra habla precisamente de ese momento en el cuerpo, cuando quiere decir lo que el lenguaje ya no puede sostener. Hay algo de esto. Me pareció que en algunos momentos se decían con el cuerpo cosas que la palabra no alcanzaba, ¿no? Sí, en la obra hay como dos universos paralelos, ¿no? Por un lado está un universo que es más identificable, reconocible, incluso yo creo que, bueno, un inciso, volviendo a la parte de que hay personas que dicen que no entienden, que hay muchas cosas como que son muy claras, ¿no? Que creo que sí se entienden. Lo que pasa que a lo mejor no tienen una lógica de orden, pero hay muchas escenas en las que tú te puedes ver reconocido, ¿no? Creo yo, en esa comunicación entre él y ella, ¿no? Esos diálogos muy cotidianos, ¿no? Y sí, creo que se empieza en ellos también a generar algo que tiene que ver, o sea, que se expresa a través del cuerpo y no de las palabras, ¿no? Porque con las palabras realmente a veces es como no parece que no están diciendo nada, ¿no? Esa chaqueta y ese botón, ¿no? Claro, ya es como decir, puedo discutir por la tontería más grande, que en eso seguro que todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Fue brillante. Es como esa discusión del botón, claro, fue brillante, ¿no? Ponerlo en el absurdo, ¿no? Por poner en relieve los absurdos que nos encontramos en nuestra vida, ¿no? Y los líos nos podemos meter con nuestras parejas o nuestros seres queridos, claro, con algo que es, vamos, tan obvio que nos empeñamos en defender algo que es insostenible, ¿no? Sí, un poco era de entrar ahí también, ¿no? También revisándonos nosotros, ¿no? Porque no nos salvamos, o sea, nosotros pero por supuesto, yo estaba pensando hoy en las discusiones que he tenido con mi pareja este fin de semana. De hecho, yo invité a mi primo y a su marido, ¿no? A la obra, porque, bueno, pues me llamaba un montón, y a mí últimamente lo que hago es que compro como varias entradas e invito a amigos y a familiares, porque es que me encanta ir al teatro, y es que yo disfruto como un enano. Y cuando mi primo habla de una forma a veces un poco o sea, le estaba comentando yo una cosa después en la cena, porque fuimos a cenar, y bueno, pues el discurso de la obra, ¿no? Salimos de la obra, pues, haciéndonos un montón de preguntas, ¿qué quiere decir esta obra? Pero, chacho, pero tú escuchaste aquello que dijo, pero esto no tiene ningún sentido, pero ¿y esto? Pero no, ¿cómo que no tiene sentido? Claro que tiene sentido, pero tú no te diste cuenta de cómo se movía la mujer aquella. Bueno, y entonces, mi primo en un momento determinado, que le estaba contando algo, me salió con otra cosa que no tenía nada que ver. Y entonces me quedó mirando a su marido y le digo, pero esto es un poco al vacío, ¿no? Y me dice, sí, claro, y me bueno, dice nuestra mente, pues. Pero claro, entonces él me dice, pues es que es verdad, y yo creo que al vacío estamos todos porque vamos de reel en reel intentando buscar algo que es absolutamente inconexo. El algoritmo intenta hacer algo similar con tanto lenguaje que viene externo, que está descuadrado, pero que tú intentas
pero en realidad es un poco lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una era de vacíos en el lenguaje y en los significados. Y lo vemos todos los días con ese enganche vacío, nunca mejor dicho, de los reels y de las historias que vamos viendo en Instagram y en Facebook. Totalmente, y en las redes. ¿no? Y también aparecía eso en la parte de investigación previa, ¿no? Toda esta cosa de la posverdad, de todo lo que empezamos a repetir ya sin haber digerido. Bueno, la obra, como viste, utilizamos mucha simbología también. Hay dos como temas que son transversales, que es la cocina y que es como todo lo que vas ahí, con lo que te alimentas, ¿no? Con las palabras y los discursos, todo lo que aprendes y la escuela también, ¿no? Aparecen ahí como esas dos. La pizarra y la profesora. La profesora, la escuela, en el momento que... O sea, buah, fue brillante. Me gusta mucho, pues eso, ¿no? Como jugar con pienso metáforas. Que el lenguaje, no que el lenguaje sea limitado, simplemente, sino que me interesa muchísimo esa otra parte es que, el lenguaje que tiene es que ver con lo poético, ¿no? Y creo que el teatro, uno de los valores que tiene es ese, ¿no? No puedes, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero que no me resulta interesante una obra en la que esté todo explicado, ¿no? Todo puesto de una manera como se podría poner a lo mejor en el cine o en otros. Oye, en la sinopsis preguntas quiénes somos más allá de nuestros discursos. En psicoanálisis solemos decir que somos dueños de nuestras propias palabras. No somos dueños de nuestras propias palabras. ¿Quién crees que habla realmente cuando un personaje habla en el vacío? ¿Su identidad o algo mucho más profundo? A ver, repite la pregunta. Sí, la pregunta es que, como no somos dueños de nuestras propias palabras, ¿quién crees que habla realmente cuando un personaje habla en el vacío? ¿Su identidad o algo mucho más profundo? ¿Quiénes estaban hablando en eso? O sea, si la pregunta sobre los personajes, yo creo que es, en este caso en la mayoría del tiempo se están comunicando desde la identidad. Se están comunicando desde un lugar en el que pues ya ellos se perciben y se han construido su propia identidad desde un lugar, ¿no? De una manera, y están defendiendo eso todo el rato. Es como yo soy esto, y esto lo estoy todo como que subrayando y alrededor y demostrando y como confirmando que soy así porque me pongo en oposición al otro y demás. Pero poco a poco sí que se van desnudando y va apareciendo otras partes más profundas, ¿no? Igual también en ese expresarse desde lo ya aprendido, también siempre hay grietas, ¿no? En las que aparecen otras cosas más profundas, evidentemente. Yo tengo la impresión de que vivimos, como te decía antes, en una era del lenguaje vacío. De hecho, tú repetías en esto de random. Me encantaba. Pero no solamente random, es decir, ghosting, burnout, que esto fue algo que debatimos después en la cena, ¿no? Los lenguajes vacíos, ¿no? El lenguaje que tomamos de otro lenguaje, el ghosting, el burnout, el crash, en plan, que decía el otro día alguien, un experto en comunicación en Instagram lo vi, decía, esto es una epidemia, ¿eh? Lo de decir en plan, esto es que es una epidemia. O el tema literal, ¿no? Parece como etiquetas rápidas que nombran cosas pero que no llegan a algo en concreto, ¿no? Sí, sí. ¿Crees que estamos perdiendo palabras o estamos perdiendo la capacidad de habitarlas? Yo creo que las dos cosas un poco, ¿no? O sea, sí creo que con este mundo cada vez más globalizado, ¿no? Que compartimos mucha información, pero a la vez es información eso vacía, que no está reflexionada, que no está pasada por el cuerpo. Entonces, pues sí, al final
creo que se pierde el lenguaje y también se pierde la capacidad de que ese lenguaje surja de algo más orgánico, ¿no? Más tuyo, más... O sea, es que tuvo un profesor que nos decía, José María Álvarez, un gran psicoanalista, que nos decía que allí donde el lenguaje no expresa comienzan los tatuajes, las cirugías, los piercings, las modificaciones del cuerpo, ¿no? Como si el cuerpo tuviera que convertirse en un lugar donde aparece el lenguaje, ¿no? Ese lenguaje, sobre todo, que nunca pudo decirse, ¿no? ¿Te resonaba esa idea cuando escribías la obra? Sí, yo creo que es lo mismo que hablábamos de la identidad, ¿no? Que hay muchas formas de expresar esa identidad y cuando esa identidad viene de una identificación con una idea sobre el mundo, sobre ti, pues eso pues normalmente se intenta expresar de diferentes maneras, ¿no? No solo a través del lenguaje, sino también pues con tu forma de vestir, con tu forma de... ¿no? Es como un autoconcepto que tienes de ti mismo y que lo reflejas a través de un montón de formas. Y sí, claro, en ese proceso de creación y cuando estaba escribiendo el texto había un montón de preguntas y realmente luego también cuando empiezas a escribir como que el propio texto te va llevando a un lugar que a lo mejor cuando acabé el borrador tampoco a lo mejor no se parecía a la idea que tenía previamente o lo que yo pensé que iba a ser, ¿no? No estaba como del todo satisfecha. Pues escribiendo fueron 5 meses. 5 meses. Lo que para llegar a que la obra se escribiera y al estreno pasaron como 2 años desde que empezó la idea. 2 años. Sí. También por cosas que tienen que ver con prácticas de conseguir fecha de estreno, con organización con los demás actores, cosas que al final pues no van, a veces están a favor de la creatividad, ¿no? Pues ayudas para la producción y demás para poder involucrar a otras personas profesionales, ¿no? En tener que... Mónica, ¿y tú te dedicas exclusivamente al teatro o...? Sí. Sí. Sí, además me gusta... ¡Qué maravilla! Decir o me gusta saber que además lo hago haciendo lo que me gusta. Es que se nota. O sea, que no hay una renuncia tampoco en el como, vale, haces teatro, pero a lo mejor podrías hacer algo más comercial o no sé, ¿no? Sino que me gusta como ser fiel a lo que siento, ¿no? Porque creo que eso es lo que mejor sé hacer y necesito hacerlo desde ese lugar. Y además también me doy cuenta de que si lo hago desde ahí, al final se acaba valorando, ¿no? O sea, y realmente, aunque de entrada podamos decir que no es algo comercial, pero sí que voy observando que se va generando un público, que hay gente, por ejemplo, con esta obra, ¿verdad?, que tiene una complejidad y ya hay personas que han repetido. Y hay gente como que ya va siguiendo el trabajo de la compañía porque reconocen una forma que le gusta, ¿no? Porque que ven algo ahí que pues les hace pensar, que tiene una poética, que hay una forma de estar en escena también, lo que digo, desde algo más vivo, ¿no? Desde algo que está ahí como un cuerpo implicado, que no, como que hay una búsqueda que es auténtica de alguna manera, ¿no? Y eso yo creo que el espectador también lo agradece. Sí, sí. Y además que fue un éxito, ¿no? O sea, es que fue un éxito. Aunque estaba hablando antes con Miguel, que es una lástima que los teatros no se llenen, que se queden
con colas. Es una lástima que tu obra, Mónica, no se repita durante, yo qué sé, pues 3, 4, 5 semanas, porque hay mucha gente que se la ha perdido. Y a mí me da una pena cuando pasa esto, digo, pero es que esta obra es para que poco a poco vaya, ¿no? Pues teniéndose como ese ritmo que se necesita, ¿no? Para conocerse una obra. Oye, que he ido a ver una obra buenísima al Guiniguada, vete a ver El Vacío, la van a volver a estrenar dentro de una semana. Esa oportunidad que deberíamos tener los espectadores también, para no convertir el teatro en algo como un evento, ¿no? Sí, eso es una queja, por así decirlo, de las compañías canarias, porque no hay ningún espacio donde te programe más de una vez. Y esto es una pena, como dices, ¿no? Porque además, pues justamente si se busca la creación de público, que es algo que se habla mucho, de que se valora la creación de nuevos públicos y demás, tienes que darle la oportunidad de que ese público, de que funcione el boca a boca también, claro, ¿no? Y de hecho, justamente después de la función del Guiniguada, que bueno, que por suerte estaba bastante lleno, hubo gente que me dijo, ay, qué bien, quiero invitar a 2 amigas mañana, ya dando por hecho que iba a estar al día siguiente. Digo, no, pero ya está. Y varias personas me dijeron, pero ¿y cuándo es la próxima? Que lo estoy recomendando. Digo, pues no sé. Me dijeron que querían volver a ver, o sea, volver a verla, y otras que se quedaron con la pulga tras la oreja diciendo, jolín, pues... Sí, eso la verdad es que es una pena, porque además también las obras necesitan un recorrido y... Claro. O sea, sí, no solo para que llegue a más cantidad de público, sino la misma obra va evolucionando y justamente en esto que digo de nuestra forma de trabajar, o sea, por ejemplo, la obra anterior, El Lodo que Fuimos, llevamos haciéndola, bueno, y la primera obra de la compañía también la sigo haciendo. Y claro, no es lo mismo con cuando ya has hecho 15 funciones, hombre, o sea, claro, y eso va también evolucionando, ¿no? Claro. A mí me gusta que además... vaya cogiendo otra forma. Sí, yo de hecho no sé si para cada función, pero siempre voy metiendo cosas nuevas, ¿no? Cositas, pero que me gusta que siga el proceso, ¿no? Que no sea como, ya está cerrado, se repite tal cual, sino que cada vez se le intente dar como más profundidad, más... Oye, dejando la directora a un lado, ¿qué vacío personal te obligó a escribir esta obra? Yo llevaba un tiempo, o sea, no sé si no es un vacío personal, pero en relación a la temática de la obra, sí como sintiendo pues una incomodidad en relación a esto que digo de que cada vez siento más que los discursos están como muy polarizados, ¿no? Y a veces y que el lenguaje además también como Papa, que ha perdido, están desligados de su significado, ¿no? Muchas palabras se utilizan en contextos diferentes, es como me genera mucha incomodidad esto, ¿no? De que se apropien de algunas palabras para darles la vuelta, que dice ya no, como que se pierde el valor de las palabras. De la palabra. Y no, como que se hace demagogia a veces, ¿no? Con las palabras. Y bueno, en realidad, o sea, en las 3 obras que hemos presentado como compañía, he seguido como un proceso de investigación alrededor de las estructuras de poder, las relaciones, o sea, cómo tenemos interiorizada la sociedad patriarcal, digamos, y cómo esto se refleja en diferentes ámbitos vitales. Por un lado, en la primera obra hablaba de violencia machista, en la segunda hablaba de nuestra relación con la naturaleza, y en esta obra pues me interesaba como ir con la mirada un poco hacia adentro, ¿no?
Y es como integramos esta jerarquía incluso dentro de nosotros, ¿no? Como decía, dándole más poder a la mente y demás, pero también utilizando el lenguaje como una forma de querer dominar, ¿no? Qué curioso. Oye, si el vacío pudiera sentarse hoy en esta entrevista como un invitado más, ¿qué crees que nos diría? Para mí, en realidad, al vacío, incluso, o sea, también lo utilizo de diferentes maneras en la obra, porque hay un vacío que a mí me parece interesante, que es como el salir un poco de la mente, ¿no? Es como vaciarte de todas tus referencias y de todas tus ideas preconcebidas y poder mirar al otro, escuchar desde ese lugar, ¿no? Como de la inocencia del niño, digamos. Y luego está el vacío, que es el que está lleno de cosas que dicen nada. Exacto. Pues sería así, un vacío que es como, sí, que hay ruido, pero que es nada. Como que no tiene un sentido, ¿no? Como que no. Entonces, ¿qué vacío se sentaría? Me gustaría más que se sentara aquí a la mesa, ese vacío, ¿no? De como, bueno, como el que está ocurriendo ahora, de escucharnos y de poder conversar sin ponernos aquí a... Un vacío que no se permite si hablamos de silencio. Una vez estuve en una radio que me decían que las entrevistas no podían durar más de 7 minutos. Imagínate tú qué neurosis. Totalmente. ¿Cómo va a durar una entrevista 7 minutos? No, además, eso para mí sería horrible, porque cada vez que me dicen, explica de qué va la obra, me cuesta tanto resumirla y claro. Y hacer, ¿no? Bueno, ya he escrito una sinopsis, pero... Fíjate, tú sabes lo que dice mi analista, Salvador Alemán, me dice, mira, tú tranquilo, cuando hacemos supervisión, me dice, tú tranquilo, que los pacientes te van a hablar de lo más interesante justo en los 10 últimos minutos. Los 40 minutos primeros, bla, bla, bla. Es un bla, bla, bla que hablaba Lacan, ¿no? Es nada. Y en los 10 últimos minutos, de repente la persona empieza a decir cosas que tú dices, joder, qué interesante, el cabrón este lo que me ha dicho al final. Y dice, lo de antes ha sido un pretexto bordeando cosas que eran como un pollo sin cabeza, no se sabía para dónde iba, y al final te van a decir algo muy interesante. A veces pasan con las entrevistas también, Mónica. Pues todavía no ha llegado lo más interesante. No se me ocurre nada más. Ay, ¿sabes lo que me pasa? Que no me puedo parar de reír porque tengo en mi mente tu personaje, que es fantástico, pero yo es que me enamoré de tu personaje desde el principio, porque es que además yo estaba subpresentado en primera fila y tú mirabas un montón a primera fila y me hacía una gracia, digo, pero qué personaje más guay. El silencio, ¿no? Es un personaje que incluso cuando lo estaba escribiendo, ¿sabes? Había como una pregunta también ¿pero quién es? ¿Quién es esta señora? Lo voy a como pensar, pero lo tengo que definir más. Pero hubo un momento que renuncié a eso porque era como, no, es así. Y justamente como representa toda esa parte de la poética y del no la parte mental rígida, creo que debe ser así. Porque, bueno, el público me han dicho cosas muy diversas, ¿no? Y para mí es muchas cosas. O sea, yo sí tengo como algunos conceptos vinculados al personaje. Pero es un personaje que cambia y que no representa una sola cosa, no lo puedes clasificar. Y me interesa, creo que es parte también de cómo se comunica el que sea abierto, ¿no? Para poder representar, no sé qué crees. No lo sé, la verdad es que nosotros eso fue un debate Claro. en la cena también, que representaba a esta señora.
Unos decían, para mí era el inconsciente, y otros decían, bueno, yo era de los que sostenía, pues para mí es el inconsciente, ¿no? Otros decían, es como esa parte que se puede, ¿no? Como abstraer de dos personas que están todo el rato discutiendo, todo el rato en batalla, como una conciencia de lo que pasa en el lenguaje, ¿no? Como alguien, pero también veía que de repente era una profesora, de repente era una persona que sí, estaba ahí. Sí, una persona que vino a ver la obra en Tenerife y utilizó una palabra que me pareció interesante, que dijo, ella es la catalizadora. Y me pareció que puede dar algo, ¿no? Como consensuar o diferentes conceptos, ¿no? O sea, contener diferentes conceptos. Sí, la catalizadora era sí, lo inconsciente, pero era el consciente también, ¿no? Para mí también es la naturaleza en algún momento, es la poesía. Pero qué maravilla. Y todo eso en 5 meses. ¿Te tomaste algo? Sí, justamente después alguien me decía, ¿pero qué te tomaste? ¿Qué la planta mundo esa interior tiene? Me decía alguien. Ay, Dios. No. no te drogaste para la obra. Bueno, nos queda esperanza entonces. A mí es que me cautivó la obra, pero sí es verdad que pensé, es fácil dirigir, interpretar, escribir, como has hecho para combinar todas esas facetas en tu creación. ¿Cómo has podido? ¿Has terminado con medicación? No. Al revés. El teatro es... No. Quiero decir que el teatro tiene algo de sanador también, ¿no? El arte en general. A ver, un poco, bueno, en mi evolución he ido como asumiendo más la parte de la creación también, porque bueno, yo en principio, ¿no? Como empecé trabajando como actriz, sí. El texto es tuyo. Sí, ¿Y tú diriges? Y yo dirijo. Sí. En este caso, igualmente, porque la obra anterior dirijo, también hice la dramaturgia del texto, pero estaba mucho más dentro que en esta obra. Y en este caso sí decidí un poco situarme con un personaje más desde fuera, que esta misma necesidad, y a mí me gusta mucho trabajar así, porque las propias necesidades del proceso también se van convirtiendo en parte de la creación, ¿no? Pero todavía no quiero renunciar a estar dentro de la escena, porque la información que me llega desde dentro es difícil tenerla solo con la experiencia desde fuera. ¿No? O sea que yo cuando estoy en escena entiendo otras ciertas cosas que desde volvemos a lo mismo al final, claro. Es el mismo tema, ¿no? O sea que no es desde la parte mental, sino que es como una experiencia que me da información que a mí me sirve para trabajar en profundidad también desde fuera. Es verdad que yo lo que hago es grabar los ensayos. Lo grabas. Sí. Luego esto es mucho trabajo, porque yo estoy en el ensayo. En este caso, la primera estuve como un mes y medio yo fuera, o sea, trabajando con los dos actores. Empezaron a trabajar ellos y yo no entraba. Mis partes no las incluí hasta un poco más tarde. Yo empecé a trabajar con ellos, también porque me interesaba pues un poco ver cómo se iban construyendo los personajes, y que entre los tres ellos integraran como una forma de trabajar, una metodología que fuera después común, ¿no? Que me permitiera después a mí entrar
sin tener que estar guiando. Entonces al principio estuve más guiando los ensayos y fueron trabajando ellos, y como a mitad del proceso de ensayos entré yo en escena y ahí grabo los ensayos y después los veo. Claro, el tener también es un trabajo, pero es además larguísimo, porque yo me pongo a parar el vídeo unas cuantas veces para mirar a un actor, para mirar al otro actor, para mirarme a mí. Yo también me doy notas a mí misma, para mirar la puesta en escena. O sea, madre mía, nunca me había parado a pensar esto. ¿Sabes que fui a ver una obra de Angélica Lidl en París? Bueno, yo, si me eligieran... El otro día me pregunta un amigo que es médico, bueno, no sé, ¿y por qué digo que es médico? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, da igual, no sé, será porque... ¿Ves? Me convertí un poco en el vacío ahora. Me dice mi amigo Arturo. Me dice, si tuvieras la oportunidad entre entrevistar a Madonna o a Angélica Lidl, ¿a quién entrevistaría? Y digo, hostia, pues qué difícil me lo pone. Porque claro, de Angélica Lidl lo sé casi todo. Ves una obra y sabes su vida, su biografía, su pasado, su inconsciente, todo. Es una maravilla. Esa mujer es un libro abierto. Madonna calla muchas cosas que probablemente me encantaría saber en una entrevista, si me va a decir la verdad. Por esto de la industria y de... Pero bueno, que fui a ver a Angélica Lidl y claro, esa mujer 5 horas y media interpretando, 5 horas y media, el Odeón de París lleno. Pero esa mujer está loca. Bueno, maravillosamente loca. Pero ¿cómo pudo hacer eso? O sea, 5 horas y media interpretando de una forma magistral, con unos textos inmensos. Claro, se habrá tenido que grabar esa mujer. Habrá tenido que comprar un montón de cintas en Carrefour. Sí, me imagino que ella también se grabará. Ella siempre trabaja con un ayudante de dirección, pero claro, está dentro y fuera también. ¿Has ido a ver alguna obra de Angélica Lidl? Sí, hace muchos años, cuando vivía en Madrid, ¿sí? Vi una obra que me quedé impactada. Sí. ¿Cómo se y los llamaba? Peces salieron para... Bueno, estos y los títulos peces salieron de para comer a los hombres, algo así. Bueno, qué cuando maravilla. los peces salen. Esto todavía, ya era bastante conocida, pero que no sé si fue antes de irse a Francia. Me encantó, me parece súper interesante lo que hace, sus obras. Me he leído muchas obras de ella. Yo me he leído varias obras de ella. Y vamos. Todo, capacidad también de cómo... cómo hila todo, ¿no? Sí, como el punto de vista desde donde habla siempre, ¿no? Porque siempre habla como desde... como si fuera de lo que no se puede decir, o desde el inconsciente, ¿no? Su forma de expresar siempre está aportando una información como que va más allá de la palabra, no nunca mejor dicho. No son cosas que habla como el pensamiento hablando, algo así, ¿no? Y me encanta, ¿no? Esa capacidad que tiene, siempre muy dura. Muy dura. O sea, muy... diciendo verdades. Muy directa, verdades incómodas. Que duelen. Incómodas, ¿no? Porque siempre es como dices... Pero a mí me pareció que tu teatro... Yo se lo dije a mi amiga Isabel cuando hablábamos de tu obra, que me decía, y no me entero un carajo. Me encanta porque además es una expresión muy de ella, ¿no? Y yo le decía, pero es que de eso va la obra, de no enterarse un carajo, tío. O sea, es que la obra no es para entretenerte o para reírte o para pasar un ratito. Esto no es Clave de Ja, con todo mi respeto. Clave de Ja, que está muy entretenido, pero esto es una obra que incomoda también, que te hace pensar, para mí al menos, yo la viví así, una obra que te hace pensar sobre la comunicación, el lenguaje y la incomodidad y la incompletud del lenguaje, la falta del lenguaje que nos atraviesa, ¿no? Pero yo en ese sentido le dije a mi amiga Isabel, es que esto es como en las obras de Angélica Lidl, que tú vas y te dicen verdades como puños y te sales incómodo, porque en algún momento dices, joder, es verdad, tío, esto nos pasa, ¿no? Entonces, por eso te hablaba de Angélica Lidl, ¿no?
Yo fui a ver Voodoo en París, pero también fui hace poco a ver otra obra de ella, Seppuku, el funeral de Mishima, en Viena. Estaba lleno. Qué maravilla expresar más allá de la palabra. Por eso a mí tu obra me encantó, porque me parece que muchas veces, Mónica, estamos perdidos en el lenguaje. Sí, yo creo que... Bueno, había una persona con la que hablé después de esa actuación y que me decía, no, estuve como los primeros minutos ahí como intentando a ver, ¿y esto qué es? Luchando ¿Y quién para es? comprender. Y no sé qué. Y dice, pero me di cuenta rápidamente que tenía que soltar, que lo que me estaban diciendo es que no, que por ahí no iba. Y sí, entonces, como que lo pudo disfrutar, ¿no? Estaba emocionada al final porque había hecho un viaje. Claro. Y claro, si renuncias a querer tener, ¿no?, el significado de todo controlado y etiquetado, yo creo que te abres a una experiencia más grande, ¿no?, que es más compleja, que tiene más información también al final. Utilizo la palabra información, pero no es desde la mente, pero sí es sensaciones, imágenes. A mí también hay todo una puesta en escena muy cuidada, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, a lo mejor te puedes quedar solo con observando eso, ¿no? Como, mira, esto, ahora ocurre esto, aquí, allá. O sea, que hay muchas capas como para que cada uno elija como lo que quiere, hasta dónde quiere llegar, ¿no? O sea, te puedes ir más en profundidad o te puedes quedar con algo más que con las imágenes, con la parte visual, y no solo con la parte más intelectual, ¿no? O sea, como que hay una obra para todos los gustos. A mí casi, me encantaría, ¿no? volverla a ver, pero no sé si vamos a tener la oportunidad de volverla a ver. Pues espero que sí. Estamos ahí a la espera de que nos confirmen o no la posibilidad de algunas actuaciones, ya para después del verano, claro. Y nada, y también me gustaría que vinieras a ver, bueno, aprovecho a los espectadores. Claro que sí. Bueno, las dos obras anteriores de la compañía. Que estás haciendo como Angélica Líder, que van interpretando, ¿no? Sacando obras del pasado y del presente, ¿no? Sí, 3 obras y todavía la primera, que se estrenó en el 2020, creo. En el 19 20, dijiste antes. ¿O 19? Pues, bueno, da igual. Más o menos, sí. ¿En el 20 estaba la pandemia, Mónica? No, por eso. No, pero fue en el 20, sí fue por eso, porque se retrasó y se estrenó, o sea... Un poquito después. Me habían programado en el Temudas y hubo la pandemia y al final tuvimos que presentarla después. ¿Y ahora se va a estrenar de nuevo Y se sigue haciendo, en Mogán, está un poco lejos. No me acuerdo de las fechas, en noviembre, pero bueno, en nuestra página web de la compañía La Inasible. La Inasible. Se puede encontrar. Y El Lodo que fuimos, que es la obra anterior, que además estuvimos en un festival de teatro de investigación en Sevilla y nos dieron el premio al mejor espectáculo. ¡Qué maravilla! La presentamos en Santa Brígida y tampoco me acuerdo ahora de la fecha. Como yo la tengo apuntada en la agenda, ¿no? Pero si voy a una entrevista, ¿para qué voy a decir la fecha? No pensé que iba a sacar este tema. Era lo más interesante de los últimos excusa minutos. perfecta para decirle a los oyentes que tienen que entrar en Instagram, en La Inasible, ¿no? Y no sé si en otra página. Sí, sobre todo en Instagram, tenemos página de Facebook, pero además tenemos una página web de la compañía donde sí colgamos todas las fechas, que es lainasible.com. www.lainasible.com. Y también en Instagram, que me encanta verles. Claro, porque ves imágenes y dices, qué maravilla. Por cierto, se promocionaron muy bien ustedes, en las redes. Y diciendo, pero esta gente qué pesada, como me sale otra vez en el móvil, pero si ya voy a ir, ya compré la entrada, por Dios.
A que se lo digas a tus amigos. RQR. Sí. Bueno, estamos ahí poniéndole también atención a la parte de la Es lo comunicación, mejor, claro. porque Es necesario. justamente además teniendo la oportunidad de funciones en Las Palmas, que no hay tantas ocasiones, porque no hay teatros. Bueno, hay teatros. Lo que Básicamente. pasa es que los teatros se tienen que mojar más y Sí. dar más espacio Sí, bueno, a la gente sí, de aquí. teatro, pero ahí están las programaciones muy cerradas. Muy ¿no? cerradas porque hay mucha oferta también, ¿no? Entiendo. Como... Sí, claro, también hay mucha oferta, pero bueno, hay espacios en los que es bastante complicado entrar. Entonces, pues bueno, con toda la población que hay en la ciudad de Las Palmas, ¿no? O sea, que de Las Palmas de Gran Canaria, que podríamos hacer 10 funciones perfectamente. Pero perfectamente, además. Y Yo habría- creo que deberían, porque ya una vez se escucha, ha habido muchas personas que fueron a tu obra que, bueno, lo típico, ¿no? Entre amigos, dicen, oye, fui a ver el otro día una obra de teatro, está chulísima. Claro, ya le picas la curiosidad a los amigos y a la gente conocida de, oye, tienes que ir a ver esta obra, es muy buena, ¿eh? Pero bueno, tendremos que ir a Mogán. A Mogán es Quien vive estampas del desierto, en Santa Brígida, al Lodo que fuimos, y esta todavía no puedo decir las fechas, tenemos dos Bueno, opciones en Mogán ahí. en noviembre, ¿no? La de Mogán es en noviembre. Vamos, que no va a haber mucho calor. Y la de Santa Brígida no recuerdo si es en octubre o en noviembre, también por ahí. O sea que como falta, pues tampoco... Mientras van ensayando, ¿no? Bueno, ya tienen ensayado. Sí, estas son obras que ya hemos hecho muchas veces, pero bueno, ensayamos. A mí me gusta ensayar mucho. Oye, ¿crees, como última pregunta, ¿crees que el arte tiene todavía la capacidad de devolvernos una palabra verdadera? Una palabra verdadera. ¿O el arte está lleno de vacío? Yo es que concibo el arte como algo abierto, entonces no sé si, creo que sí que debe nutrirse de algo verdadero, pero no sé si es una sola palabra verdadera, pero sí transmite, se tiene que transmitir desde un lugar de verdad y el público, el espectador, recogerla también desde un lugar de su propia verdad, ¿no? Entonces... Hay que salir del entretenimiento. Pues qué maravilla, Mónica. Aguiar, muchas gracias. Gracias. No Aguilar, Aguiar. Aguiar. Mónica Aguiar. Ha sido un placer que hayas venido aquí a sentirse bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada, a los oyentes decirles que te sigan en La Inasible, en Instagram, en lainasible.com, y que descubran el arte que nos regala. Muchas gracias, Mónica. Gracias. A todos los oyentes, ya saben, como siempre aquí, los lunes de 8 a 10 de la noche. Sean felices.